En el presente podcast resumimos la obra El héroe discreto por Mario Vargas Llosa. Felicito Yanaque es el dueño de la empresa de transportes Narigualá, un piurano que desde muy joven empezó a trabajar. Con 55 años se conserva sano y ágil. Una mañana al salir de casa, dirigiéndose a su trabajo, se encontró con un sobre de color azul en la puerta. Ah, caray. ¿Y este sobre? Le invadió la curiosidad, por lo que decide leerla. Señor Yanaque, que a su empresa de transportes Nariguala le vaya tan bien es un orgullo para la Piura y los piuranos, pero también un riesgo, pues toda empresa exitosa está expuesta a sufrir depredación y vandalismo de los resentidos, envidiosos y demás gente de mal vivir que abundan, como usted sabrá muy bien. Pero no se preocupe, nuestra organización se encargará de proteger a Transportes Narigualá, así como a usted y a su digna familia de cualquier percance, disgusto o amenaza de los facinerosos. Nuestra remuneración por este trabajo será de $500 al mes, una modestia para su patrimonio. Como ve, le contactaremos oportunamente respecto a las modalidades de pago, no necesariamente encarecer la importancia de que usted tenga la mayor reserva sobre el particular. Todo esto se debe quedar entre nosotros. Dios guarde a usted. La carta venía acompañada de una firma muy particular, pues ésta se parecía a una arañita. Felicito la leyó un par de veces más y se sentía muy inquieto. ¿Debo tomar esto en serio? ¿Debo ir a la policía a denunciar? ¿Mejor esperar a que lo hicieran antes de dirigirse a la comisaría? De lo que sí estaba seguro era que no entregaría ni un solo centavo a esos delincuentes. Y una vez más, como tantas en su vida, recordó las palabras de su padre antes de morir. Nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Este consejo es la única herencia que vas a tener. Muy enojado, puso la denuncia ante el sargento Lituma y, a su vez, echa la culpa de tal agresión al desarrollo de la ciudad de Piura. Felicito saca copia de la carta amenazante y va donde su amiga de la vida, Adelaida. Ella es una especie de consejera, a quien conoció cuando hacía viajes a provincia como camionero, pues le había salvado la vida advirtiéndole que no subiera al camión. Desde entonces, se hicieron grandes amigos. Con respecto a la carta, en ese momento no veía ninguna amenaza, pero después lo piensa bien y le dice a su amigo que será mejor que haga que lo que le mandan en la carta y que pagara los $500 que le habían pedido del chantaje. Felicito Yanaque recibió una segunda carta de la arañita pocos días después de la primera. Un día viernes, el día de la semana que visitaba a Mabel, su amante, Felicito conoció a Mabel en una tarde de fútbol. Desde el primer momento que la vio, quedó impactado por su belleza y después de 3 meses de salidas, regalos y paseos, empezaron una relación. Poco tiempo después, le ofrece ponerle una casa y pasarle una mensualidad para que pudiera vivir tranquila. Al inicio se veían 3 veces por semana, pero transcurrido el tiempo solo se veían los viernes. Mabel era joven y alegre y tenía derecho a divertirse, y en 8 años de relación jamás se había presentado de improviso en la casita de Castillo. El viernes, como de costumbre, fue donde Mabel, pero se encontraba triste y bajoneado. Mabel, preocupada, le pregunta qué le pasa, y Felicito le cuenta que está siendo chantajeado y le enseña la carta. Ella, enojada, le dice que no pague y que ponga la denuncia, por lo que él le responde: Ni un solo centavo. Por supuesto que no. Yo no me dejo pisotear por nadie. De eso sí que puedes estar segura. Además, ya fui a la comisaría. Decidió retirarse temprano y al salir encuentra otra carta pegada en la puerta donde le dicen que cometió un error al ir a la comisaría, pese a la advertencia que le hizo la organización. Usted saldrá perdiendo, no sea terco. Y estaba el dibujo de la arañita. Mabel balbució porque habían puesto la carta en su casa y él responde que fue para que le hagan saber que saben todo de él. Felicito, muy preocupado y enojado, se fue a la comisaría donde conversa con el capitán preguntando cómo es que los delincuentes sabían lo de la denuncia. El capitán Silva manifiesta que conoce su caso y los fans dinerosos lo pueden haber seguido
y que conocen su vida a fondo. Saben a quién visita, por lo que se puede deducir que son profesionales. Ahora tratarán de darle un susto para ablandarlo. Salió de la comisaría deprimido y se dirigió a su casa, donde vive con su esposa Gertrudis. Ella se sorprendió de que volviera temprano. Felicito se preguntó si Gertrudis sabía lo de Mabel. Difícil que no lo supiera, pero en esos 8 años no hubo ninguna queja ni ninguna insinuación. Gertrudis y Felicito dormían en cuartos separados desde que sus hijos Miguel y Tiburcio se fueron a vivir solos. Nunca la había querido, pero le tenía cariño. Gertrudis debía sentirse frustrada como un marido tan frío y desenamorado, pues el matrimonio fue resultado de una borrachera y no de un enamoramiento. Gertrudis era la hija de la dueña de la pensión donde todos los choferes iban. Ella quedó embarazada, la mamá lo denunció y se tuvo que casar con ella. A Felicito le remordía la conciencia y creyó en la historia, hasta que nació Miguel, que empezaron las dudas. Nunca habló con nadie de eso, pero había vivido con la sospecha de que no era su hijo. Miguel no se parecía en nada a él. Era de piel blanca y ojos claros, pero siempre actuó como si fuera su hijo, a diferencia de Tiburcio, quien era su vivo retrato. Una mañana después de hacer sus ejercicios, le avisaron que había un incendio en su oficina. Corra, corra, don Felicito. Me han dicho que se está quemando su oficina. Llame a los bomberos. Después del incendio, Felicito se puso un aviso en el periódico El Tiempo. Todo Piura sabía de las amenazas y la población reconocía que era muy valiente al haber denunciado su caso, pero causó preocupación a la policía y a sus colegas de las otras empresas de transporte. Ante tal situación, sus hijos le propusieron que contrate guardaespaldas. Por supuesto que él se negó, o que al menos use un arma para defenderse. La policía puso más empeño en el caso sin éxito alguno. Felicito pensó que con esto los delincuentes se habían asustado, pero 3 semanas después le llega la tercera carta. En esta le informan que tienen en su poder a uno de sus seres queridos y lo retendrán hasta que él dé su brazo a torcer. Incluso de manera burlona le dijeron que utiliza la prensa y ponga su aviso agradeciendo al señor cautivo. 6 días después, publicado el segundo aviso, los secuestradores no daban ninguna señal de vida. El sargento y el capitán aún no habían encontrado a Mabel. Incluso se preguntaban si la mafia de la arañita no se les había pasado la mano y la amante de don Felicito estaría muerta. Por consejo de los policías, Felicito se rendiría a los delincuentes y publicaría su agradecimiento al señor cautivo de Ayabaca por el milagro que le pidió. Cuando el capitán y el sargento fueron a Castilla, se quedaron sorprendidos, pues les abrió la puerta a Felicito y estaba feliz porque habían soltado a Mabel. Al día siguiente fueron los policías vestidos de civil para conversar con ella. Le dijeron que confiese, que diga la verdad, pues ellos ya sabían todo y solo tenían que hablar. Caso contrario, se enteraría Felicito de que el chantajista era Miguel, su hijo, y ella la cómplice. Felicito se entera de la verdad y queda completamente destrozado. Miguel confiesa su delito y es llevado a la cárcel al igual que Mabel. Felicito y Gertrudis conversaron por primera vez sobre su hijo Miguel y la relación que tenía con Mabel. No hay rechazo ni recriminación alguna. Felicito se olvidó completamente de Miguel, pues no quiere ni que lo mencione. Finalmente, Felicito va a visitar a Miguel y le hace una propuesta que está seguro que aceptará: quitarse el apellido y él retirará los cargos para que salga de la cárcel. Después de esta visita, se fue a Castilla, habló con Mabel y le dejó la llave, dando por finalizado todo tipo de relación.